La doctora María Gabriela Troncone nos sigue acompañando, médico internista y endocrinólogo, para hablar sobre la diabetes y la tecnología. Justamente veíamos en la parte anterior esos monitores que ayudan a ver al paciente dependiendo del dispositivo, puede ser 14 días, un mes o 3 meses. Yo le consultaba sobre los parámetros de laboratorios en los cuales podemos decir, bueno, sí, tengo resistencia a insulina, o estoy en una prediabetes, o ya estoy en diabetes. Antes se tomaba un rango un poco mayor, pero ya ha disminuido, ¿no? Sí, hace algunos años ya la ADA ha establecido los parámetros para prediabetes, que es una glucemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos decilitro. Para el diagnóstico de diabetes mellitus, una glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos decilitro, o 2 horas después de una carga de glucosa de 75 gramos mayor a 200 miligramos decilitro, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%. Esto ha cambiado en el tiempo, pues recientemente, los últimos consensos de la ADA pues no han cambiado en ese particular, pero ahora no hablamos tanto de glucemias capilares, que es la que medimos con el glucómetro bajo ciertos rangos para decir que el paciente está óptimo, sino que hablamos más del monitoreo continuo, y ahí hablamos del tiempo en rango. Entonces, ahí medimos el tiempo en que el paciente diabético tipo 1 o tipo 2 está entre 70 y 180, y se pide que sea más del 70% de su glucemia. Medimos los pacientes, además podemos medir y establecer cuando el paciente está bajo el rango, es decir, cuando está en hipoglucemia, o cuando está por encima del rango, cuando está en hiperglicemia. Y pues tomar las medidas necesarias, ver ese paciente que hace la hipo y ver a qué hora lo hace, en relación a qué, si es a ejercicio, si es a omisión o de la dosis, la hiperglicemia. Entonces nos permite un control más dinámico en conjunto con el nutricionista, con el educador en diabetes también. Hablando sobre el control y monitoreo, también es importante ver el tratamiento. E incluso hoy en día hay medicamentos como por ejemplo los lapiceros, esas inyecciones que se pueden Sí. colocar o diarias o una vez a la semana, pero que también le están haciendo uso para otras cosas como es la pérdida de peso. Pero en el paciente diabético como tal, ¿qué tan recomendable es este tipo de tratamiento? Sí, bueno, lo que utilizan los pacientes para perder peso no es insulina, ojo, y eso es una pregunta muy frecuente, Claro. son análogos GLP-1, y pues sí, tienen sus indicaciones en pacientes con obesidad o sobrepeso y comorbilidades. Los pacientes diabéticos tenemos la inyectadora tradicional, que es la que utiliza y es asequible a la mayoría de la población venezolana. Tenemos los lapiceros, que ellos conservan la temperatura, es decir, nosotros metemos en la nevera antes de utilizarlo, y luego que lo empezamos a usar, los podemos tener fuera de la nevera hasta 30 días, conservando una temperatura adecuada. Lo que viene y lo que está presente en el mundo ahora son los lapiceros inteligentes, es decir, es un lapicero que se conecta a una aplicación por Bluetooth, y cuando el paciente se inyecta la insulina, además mide el nivel de glucosa, se lo manda a una aplicación por Bluetooth al paciente, al médico, a sus familiares. O los capuchones inteligentes, que es decir, a ese pen de insulina le colocamos un capuchón que también nos dice, nos alerta de las temperaturas, nos alerta si el paciente se colocó la dosis de insulina que le correspondía o si debe hacer un ajuste en esta dosis. Entonces, la tecnología lo que nos está ayudando es a que el paciente tenga más amigable su vida. Estos lapiceros además nos permiten establecer dosis más precisas, las agujas son más pequeñas, son más delgadas, y hacen que ese pinchazo no sea tan terrible como era antes, ¿no? Igualmente hay esas insulinas de acción más largas, Sí. que las que utilizamos tradicionalmente. En vez de 24 horas pueden durar 72 horas, y eso hace también más amigable este proceso, que para nadie es agradable, pero que sabemos que el paciente diabético puede alcanzar una plenitud en su vida con el tratamiento y el control. Claro, la pregunta por estos tratamientos porque se ha distorsionado un poco su utilización y Sí. su uso, e incluso la automedicación por muchas personas que ni siquiera son diabéticas. Entonces lo importante es realmente hacerse un control importante. Usted como médico endocrinólogo pues lo sabe mejor que nadie, igual que cómo está funcionando nuestro organismo, incluso nuestras hormonas, ¿no? Sí, los análogos GLP-1 se utilizan y se utilizaron inicialmente solo para pacientes diabéticos, pero al ver una pérdida importante de peso en estos pacientes a unas dosis diferentes, pues también se utilizan para pérdida de peso. Pero diagnosticado y además Claro, recetado. exactamente. Entonces no es para todo el mundo. El control del tratamiento del paciente obeso es bien complejo, es a largo plazo, y pues tienen algunas contraindicaciones estos tratamientos, tanto para el diabético que lo utiliza como para el paciente obeso, y deben estar de la mano de un especialista, no, preferiblemente un endocrinólogo o un internista capacitado en esa área. Por supuesto, además se estaba hablando un poco de las consecuencias también en nuestra glándula tiroides, y hay que ir viendo todo esto para que nuestro cuerpo Exactamente. esté en armonía. Sí, en los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2,
los análogos LP1 están contraindicados. Hay que medir niveles de calcitonina, hay que verificar que el paciente no tenga litiasis vesicular, hay que verificar muchos parámetros antes porque hay riesgo de hipoglicemia, de diarrea, de otras cosas que son complicaciones propias del tratamiento. Por supuesto. Para los pacientes prediabéticos, que son esos pacientes con resistencia a insulina, ¿pueden ser candidatos a este tipo de terapias? No, bueno, el paciente con resistencia a la insulina, pues generalmente le damos insulino sensibilizadores y el paciente prediabético inicialmente cambios del estilo de vida, pues una dieta adecuada. Ahorita tenemos aplicaciones que nos permiten inclusive hacer un conteo de carbohidratos a través de una foto, es decir, tomamos foto de nuestro plato y la aplicación nos pudiera decir cuál es el conteo de carbohidratos. Eso específicamente para un diabético. Entonces, todo ha avanzado muchísimo en favor de todos nuestros pacientes. Claro que sí. Bueno, esa aplicación con los platos venezolanos dirá sobrepaso de carbohidratos. Sí, sobre todo con los platos navideños. Sí, justamente que venimos de esa temporada de Navidad. Y bueno, para los pacientes diabéticos también, ya que estamos comenzando ya este 2024, ¿cómo podríamos recuperarnos de esos excesos? Bueno, yo les digo a mis pacientes que la Navidad es una época de felicidad, no es una época para complicarse en enero. Yo negocio con ellos, uno tiene que negociar con el paciente todo, porque yo no puedo montarle un monitor continuo de glucosa a un paciente sin tener el aval de él, sin explicarle, sin decirle los pros y los contras de estos tratamientos, montarle una bomba de infusión de insulina que no es infalible, sin explicarle y negociar con nuestros pacientes. Nuestros pacientes, la verdad es que tienen muchas ganas de mejorar. Quizás lo que nos falta es un apoyo a nivel nacional, gubernamental, para que estos monitores sean accesibles a todo el mundo. Tienen un costo elevado, no asequible para la mayoría de los pacientes. Entonces necesitamos que esto sea, pues, que sea universal en Venezuela, que todos podamos usar. ¿Esos monitores son desechables? Sí, se usan 14 días y tienen un costo alrededor de $80 y después son desechables. Eso es importante saberlo, que no son reutilizables y además tienen que tener un monitoreo directamente con el especialista. Recomendaciones esenciales para esos pacientes diabéticos que nos están viendo o aquellas personas que están empezando a tener las manifestaciones y no han acudido al médico. Si tienen el antecedente de un familiar en primer grado con diabetes mellitus, hay un test muy sencillo que es el test de Friedrich, que nos va a decir cuál es el riesgo que tiene ese paciente de ser diabético en un futuro. Este parámetro es una escala sencillita, lo podemos hacer, en mi Instagram está disponible. Y la recomendación para el paciente diabético es una recomendación de esperanza. Vienen muchos avances tecnológicos en favor de estos pacientes, avances que nos van a permitir un mejor control y la disminución de esas complicaciones tan severas que pueden tener nuestros pacientes. El mensaje de esperanza, de seguir adelante y de tratar de ser ordenado, porque de esa manera van a vivir una vida plena y feliz. Por supuesto. ¿Cómo la contactamos, doctora? @troncomedical en Instagram y mi página web troncomedical.com. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. La doctora María Gabriela Troncone nos estuvo acompañando, médico internista y endocrinólogo. Gracias a ustedes por la participación y la sintonía en nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.